¿Quieres descubrir el nuevo color Distress conmigo? No te pierdas este vídeo en el que vamos a aprender y hacer un montón de técnicas con la gama Distress. Bienvenidos y bienvenidas a Vintage Odyssey, soy Alberto Juárez. Si os gusta el scrapbook y las manualidades, este es vuestro canal. Hoy veis que estoy un pelín cambiado el plano, no estoy en el sofá como siempre, sino que estoy aquí sentado delante, que es donde yo tengo la mesa, digamos, de escritorio, de oficina, porque este vídeo vamos a hacer casi una especie de academia. Vamos a ver y descubrir el nuevo color Distress, el Price Ribbon. Y bueno, si ya habéis visto algún vídeo mío o estáis un poquito metidos en el mundo del scrapbook, quizá conozcáis una gama de productos que se llama Distress. Está diseñada por Tim Holtz, distribuida y fabricada por Ranger. Y esta línea de productos se compone de distintos productos, es decir, es una línea que tiene pues tintas de distinto tipo, en spray, en almohadilla, distintos productos. Esto ya lo descubrimos en un vídeo, es decir, os dejaré por aquí, nunca sé dónde es, y en la caja de información un vídeo en el que veíamos todos los productos de la gama Distress y cómo es cada uno, cómo se trabaja o alguna manera de trabajarlos, porque la verdad que las posibilidades son infinitas y sobre todo pues las diferencias entre ellos. Hoy sobre todo vamos a ver en esta primera parte, vamos a descubrir este nuevo color. Para ello vamos a hacer distintas maneras de ver cómo funciona este color, cómo es este color, y luego sí que vamos a hacer un proyecto en el que, bueno, pues vamos a ver bastantes productos Distress de todo tipo, pero un poquito más de inspiración. Es decir, aunque estará explicado, ahí ya sí que habrá que conocerlo un poquito mejor. Así que lo primero que vamos a hacer es descubrir el nuevo color, y para ello voy a coger solo la tinta, la ink, es decir, hay distintas tintas, la ink, para ver el tono y sobre todo compararlo con otros azules. Vamos a comenzar y voy a empezar pues comparando distintos tonos de azules que aquí veis de Distress Ink, y para compararlo he cortado unos trocitos de papel de unos 7 por 3 centímetros o unos 6 por 3 centímetros y directamente con la almohadilla, para tener el color lo más puro posible, aplico un poquito en uno de los laterales, sprayo agua y sin quitar, es decir, el agua lo voy a dejar secar totalmente al aire, los voy dejando encima de un papel absorbente para que el sobrante de los lados lo vaya cogiendo el papel, y voy a ir comparando y haciendo todos los colores del mismo modo. Y aquí podéis ir viendo pues los distintos colores, cómo quedan los distintos tonos, y como os decía, pues son tonos diferentes de azul que la verdad nos van a dar mucho juego dependiendo de lo que queramos utilizar, y sobre todo pues ver cómo el nuevo color, comparándolo con los tonos que ya existían de la gama Distress, y la verdad que creo que es un azul pues no es tan oscuro como otros, tiene más azulado que otros que eran más grisáceos, la verdad que nos va a dar mucho juego. Y aquí podéis ver la carta comparativa.
Bueno, ya tengo mi tabla de color con los distintos azules y poder compararlos. Sobre todo lo he hecho, pues, uno para mí, para ver cómo es de distinto este color y también para que veáis cómo son los distintos azules que encontramos. Aunque hay más azules, pero estos digamos que eran los que eran un poco más similares en tono. Y la verdad que aunque siempre parece que ya están todos los colores, pues no, aún nos faltaba este tono que no se parece a ninguno, no es igual que ninguno. Así que bueno, una vez ya hemos visto los colores, es decir, el tono lo hemos visto, lo hemos comprobado, vamos a por la combinación que para mí es la primera combinación ganadora. Y esta primera combinación ganadora es bastante sencilla. Es la tinta, es decir, la tinta Distress Ink, es decir, el color sólido más el dorado. Vamos a descubrirlo porque estoy seguro que os va a enamorar. Lo primero que voy a hacer es coger la tinta Distress, la Ink, como os decía, aplicarla sobre un trozo de papel, Scanson, Imagine, lo tenéis también en la caja de información, voy a cubrirlo todo, mirad qué cantidad de pigmento que tiene, también es verdad que la tinta ahora mismo está recién, totalmente nueva, pero la cantidad de pigmento que tiene, el color tan potente que es alucinante, la verdad, es muy impresionante. Como es la Ink, pues para darle un poquito de ese efecto, lo que voy a dar es a explicar un poquito de agua para que haga pues ese efecto característico de la Distress Ink, esa ruptura del color con el agua. Y he aplicado textura con la Big Shot, con esta carpeta de textura 3D, y ahora voy a aplicar pues la cera dorada. Yo utilizo esta de Sizzix, pero hay un montón en el mercado, si no encontráis esta no os preocupéis, bastante descargado, y aplico, y la verdad que es que no me puede gustar más el efecto que se consigue y que se crea. Así que nada, os animo a que juguéis y a que disfrutéis un montón con esta combinación de tonos, de colores. Y la verdad que queda chulísimo. No se aprecia con la cámara lo bonito que es este color y lo bonito que queda, porque es flipante cómo queda esta combinación con el dorado. Esta combinación la verdad que se la vi a Paula Cheney, que es una crack, es la directora creativa de Tim Holtz, y me encantó su combinación de dorado y el Price Ribbon y este azul, y la verdad que enamorado estoy. Ahora vamos a ver una combinación, es decir, un degradado de color con las Oxide. Es decir, las tintas Oxide son mucho más fáciles, digamos, de mezclar entre sí con la almohadilla, y la verdad que quedan pues unos degradados preciosos. Así que preparaos para esta combinación de degradado. Para hacer los degradados siempre vamos a comenzar con el tono más oscuro. Voy a cubrir más o menos un tercio, luego el siguiente, y de esta manera voy a conseguir pues esos degradados que con las Distress Oxide quedan tan bien. Son tan fáciles de crear, la verdad que son muy sencillos, y la verdad que se crean pues unos degradados muy bonitos.
Y para ver el efecto Oxide vamos a aplicar un poquito de agua y en este caso pues crea la ruptura, pero con esa oxidación, con ese blanquecino del tono. Os aconsejo aplicar mucho secador en lugar de quitar con la toallita, sino aplicar mucho secador y veis cómo queda el efecto tan bonito de las Distress Oxide. La verdad que a mí me enamora cómo queda este degradado, me parece súper veraniego además, me parece que da un montón de juego. Y una vez hemos visto pues un degradado, vamos a ver cómo trabajar con un fondo de Oxide y luego un toque de ink. Vamos a hacer un fondo bastante vintage con un toque terracota que a mí me gusta un montón. Aquí hacemos el fondo con Oxide y luego también con la ink. Para el fondo vamos a comenzar haciendo el fondo con los marmoleados. Para eso las Distress Oxide se crean unos fondos marmoleados justamente porque, como os digo, los colores son más opacos y la verdad que quedan muy chulos. Así que vamos a por ello, aplicando directamente y secando. Y una vez tengo el fondo con el marmoleado, lo que voy a hacer es limpiarlo y aplicar la Distress pero Ink, el color azul pero con la Ink. Y vais a ver que crea pues un aguado, es translúcido, no es totalmente opaco, bastante agua eso sí, y la verdad que queda un efecto muy chulo. Fijaos cómo el efecto es diferente, la ink es un efecto más translúcido, no es tan empolvado el tono, no es tan blanquecino y la verdad que juntarlos y mezclarlos da pues un montón de posibilidades. Bueno, y aquí habéis podido ver quizá la diferencia más importante entre Oxide y Ink. Las Oxide tienen un acabado mucho más empolvado, mucho más opaco, más mate, y luego al añadir la Ink encima, la Ink no es opaca totalmente, sino que es translúcida y se mezcla viendo los colores de fondo. La verdad que queda un efecto muy chulo y esa es una de las principales diferencias entre la Oxide y la Ink. La Oxide es opaca totalmente, mate con ese acabado empolvado y la Ink es translúcida con ese tono acabado un poquito más brillante en cuanto al tono, no es que tenga brillo. Y una vez hemos visto esto, vamos a ver lo último y es cómo queda estampada. Para estampar yo siempre recomiendo, que a mí me gusta mucho más el efecto, cómo quedan las Oxide, aunque con la Ink se pueden hacer estampados y técnicas muy chulas. La verdad que, como os decía, la infinidad de técnicas y de cosas que se pueden hacer con las tintas Distress es enorme. Así que vamos a ver cómo hacer este estampado y también una técnica para darle un toque a nuestro estampado increíble. Vamos a crear primero el fondo. Para crear un fondo como de papel antiguo voy a utilizar 3 tonos de Distress Ink, el Old Paper, Tie-Dye y Brush Corduroy. Directamente con agua, a golpecitos, como el fondo clásico de Distress Ink para crear un efecto eso de papel antiguo.
nos aseguramos de tenerlo totalmente seco. Es importante que esté bien seco el papel antes de estampar, porque si no está seco, al estampar con la Distress Oxide, pues se creará el efecto Oxide y el estampado no estará totalmente definido. Así que ahora sí, una vez seco totalmente, cogemos nuestro sello, la Distress Oxide del nuevo color para ver cómo queda estampado. Y la verdad que queda un estampado súper bonito. La verdad que el color es muy chulo estampado, muy bien definido. La verdad que las Oxide definen bastante bien, sobre todo en este tipo de sellos tan buenos. Y ahora lo que voy a hacer es eso, la ruptura del sello. Para ello voy a ver, para que veáis el efecto, cubro la mitad con el metacrilato para que no caiga agua. Aplico un poquito de agua y seco con el secador, no con el papel, es decir, con el secador fuerte, para que quede bien seco y se quede como ese estampado antiguo roto, que la verdad que creo que hay un efecto súper bonito. Bueno, y aquí lo tenemos. El fondo sí que lo hemos hecho con la ink normal para dar... Pues a mí es que son como los fondos que más me gustan en realidad, con esos acabado tan pintas, tan chulo como el papel antiguo. Y luego hemos hecho el estampado directamente y he tapado un trocito para añadirle nada, un poquito de agua. Y queda ese efecto de estampado antiguo, roto, que a mí me apasiona. Y queda la verdad que con un efecto súper chulo. Todas las que estáis suscritas a mi newsletter habréis recibido una newsletter en la que os especifico todos estos proyectos que hemos hecho, estos trabajos y cómo las técnicas, las tintas y todo el listado para que lo tengáis. Solo las que estáis suscritas a mi newsletter lo habréis recibido. Comprobar vuestro email, también la carpeta de spam por si lo tenéis allí. Y ahora sí, vamos a por el proyecto, que la verdad que estoy súper encantado con este proyecto. Quiero dar también las gracias, que no se me olvide, a Ideas 10, una tienda de Bilbao, también es una tienda online. Muchísimas gracias, un beso enorme y vamos a por ello. Vais a ver alguna cosilla y sobre todo es, como os decía antes, cuidado con las tintas cuando están nuevas. Aquí me ha pasado con la Archival, con la de estampar, que al estar nuevas hay veces que hay que estampar primero para descargar un poquito toda la tinta que tiene al principio. Pero bueno, que también a mí soy de los que piensa que de estos fallos, estos errores, creamos efectos increíbles. Comenzamos creando la base de nuestro proyecto con el Canson Imagine, 2 piezas de 15 por 18 centímetros, 15 por 18 centímetros, 2 piezas de papel y vamos a crear el fondo. Voy a crearlo con Distress Sprays, con los ink en spray, sprayando primero bastante agua y jugando con estas tintas en spray con distintos tonos, entre marrones, óxidos, distintos colores para crear el fondo.
Y una vez ya tengo el fondo a mi gusto, seco completamente, y una vez totalmente seco, voy a doblar. Y voy a doblar, esto es bastante fácil, a medio centímetro, 1,5, 2 y 3 centímetros. Lo marco con un buril, repito, a medio, 1,5, 2 y 3 centímetros. Es bastante sencillito, las cosas como son, así que marco directamente estas marcas en los 4 lados de los 2 papeles y en todos los lados, y así tengo la base para trabajar luego y montar pues la base de las cajas. Y en uno de ellos, en la parte central, primero voy a pegar un trozo de papel decorado, el que queramos, justo del tamaño del central. Lo pego ahí para luego en él va a ser donde voy a troquelar el enrejado. Voy a utilizar un troquel de Sizzix de enrejado para crear ese efecto. Este troquel de enrejado lo que hace es que justamente también continúa el dibujo, así que para fijarlo voy a utilizar un trocito de washi tape que primero voy a quitar el adhesivo, es decir, para que no pegue mucho y luego no me lo rompa, me lo pego encima de la mano varias veces y así quito un poco el poder adhesivo que tiene, fijo el troquel y voy a troquelar de manera continuada.
Fijaos que no estoy haciendo un troquelado completo ni perfecto. Quiero que quede bastante, pues eso, un poquito de efecto grunge, roto, que la verdad creo que va a quedar mucho más bonito. Y ahora en el fondo voy a estampar unos sellos. Primero estampar este y me va a pasar lo que os decía antes. Las Archival estas las tengo totalmente nuevas. Entonces, ¿qué pasa? Que esta justamente tenía demasiada tinta y al tener tanta tinta y haber apretado yo tanto, el sello no queda totalmente definido. Pero también me parece así como un error de impresión que queda muy chulo. Ahora vamos a cortar en las esquinas, pero primero tengo que hacer una marca a 3,5, pero solo en los dos últimos cuadraditos. Quizá ahora digáis, ¿cómo? 3,5 de últimos cuadraditos, no me entiendo. Cuando veáis luego cómo vamos a cortar, lo vais a entender perfectamente. Justo he decidido la cámara no enfocar en este momento, pero veis que justo, veis, aquí es donde están los 3,5, que corto un poquito en inglete, recto, justo hasta la otra esquina, recto y ya por el otro lado. Lo voy a hacer varias veces, así que al final enfocará y lo veréis bien, es muy sencillo.
Al final he decidido medio enfocar y lo veis bien. Así que nada, ya tengo montado, lo hacemos igual en la otra pieza de abajo antes de montar la caja. Y antes de ello, una técnica que me encanta, súper tonta, Distress Oxide, un poquito de agua, un pincel y a pegar goterones con el color azul, con el nuevo color, que la verdad queda súper bonito. Y una vez ya ahora ya sí lo tenemos totalmente seco, además vamos a montar las dos bases, las dos cajas con el craft glue, con el adhesivo fuerte, lo vamos pegando y la verdad que a mí me encanta cómo queda. Y una vez tenemos montadas las dos, vamos a envejecer todas las esquinas con Distress Ink en dos tonos diferentes, el Brush Corduroy y el Ground Espresso, es decir, dos marrones, uno más oscuro aunque el otro, y aplicamos con el aplicador es casi redundante, es decir, por todas las esquinas para dar un efecto más envejecido, sobre todo pues en aquellas esquinas que pensemos que es donde más sufrirían los golpes, el desgaste del tiempo, ahí es donde aplicamos tinta más oscura. Y para que la caja se pueda cerrar y quede bien, en la base cortamos unas tiras de cartón craft en este caso, o cartón gris forrado, de 1,5 centímetros de alto por el ancho que necesitemos en el interior, así que cada uno que mida el suyo, porque ya os digo que no nos queda a todos igual. Pegamos la parte de abajo, sobresaldrá 0,5 centímetro, que será el que utilicemos para encajar con la tapa de arriba.
Y ahora vamos a por las flores. Voy a utilizar dos tonos de Distress Oxide, bueno, tres en realidad, el Ice Sprung, es decir, un gris, un azul medio, clarito, como el Savage Patina, y luego pues también haré alguno con nuestro azul oscuro. Voy a utilizar distintos tonos para conseguir así distintos fondos y distintos colores, y en el troquelaré las flores. Fijaos como el azul, al tener menos cantidad y aguarlo más, pues queda más clarito, pero luego aplicaremos con la almohadilla directamente para oscurecer y darle más color. Este es el troquel que he utilizado, y ahora lo que os decía, voy a utilizar pues los mismos tonos y algún marrón para envejecer y dar más fuerza a las flores. Si os fijáis, en todo momento estoy dejando pues las almohadillas, es decir, los colores, para que los podáis ver. Si dais a pause, lo vais a leer perfectamente, o hacéis un poquito de zoom y vais a ver perfectamente todos los colores que estoy utilizando y todos los productos. Una vez tengo montadas las flores estampadas, bueno, les he hecho de todo como habéis podido ver, lo que vamos a hacer ya es pegarlas en el fondo. Es decir, tenemos un montón de flores diferentes, pero antes les voy a aplicar un poquito del dorado. La verdad que ya os decía que para mí es una combinación ganadora como es de tono, así que un poquito de dorado a las flores y le va a dar un toque increíble.
Pego un papel de fondo en la caja, en la base. Es un papel de Tim Holtz también, es uno de sus papeles. Y luego ya pues pegar encima las flores. Todo con el craft glue, que es fuerte y rápido. Y ahora para decorar voy a troquelar este. Me encanta este troquel. Muchas gracias de nuevo Ideas 10, porque me apasiona este troquel de Sizzix. Y lo que voy a hacer es, pues lo troquelado en papel blanco, en el mismo de siempre, en el Canson Imagine. Voy a hacer un poquito de fondo con el Old Paper y la base va a ser oscura con el Ground Espresso. Y vais a ir viendo distintas técnicas que os van a encantar. Amplío para que veáis cómo voy a utilizar los Embossing Glaze, que son como estos polvos de embossing, pero translúcidos con un brillo impresionante que a mí me encanta. Primero aplicamos la tinta de secado lento, la Versamark en este caso, que para mí es mi favorita para el embossing. Aplicamos los Distress Embossing Glaze, en este caso el Frostilized Amber, y la verdad que el efecto es increíble. Y una vez totalmente fundidos, para darle efecto aún más vintage, habéis visto que he quitado un poquito antes para que queden irregulares, para que no quede perfecto. Ahora aplico con el Distress Crayon en un tono, el Vintage Photo, el Distress Crayon, y con el mismo dedo lo voy retirando y queda como incrustado dentro de las irregularidades, y la verdad que a mí me apasiona este efecto.
Ahora, algún poquito de dorado también que no falte y montamos nuestra abeja, es decir, este elemento principal decorativo. Por último, de base voy a troquelar dos círculos. Este troquel de círculos tan súper chulo. El base lo voy a pintar los bordes con el Price Ribbon, el nuevo azul, es decir, todo el trozo que se ve. El otro lo voy a hacer con el efecto de papel antiguo y ya lo tengo. Y para montarlo voy a coger unos trocitos del craft que tenía antes cortado, ese 1,5 centímetros, lo pego entre sí para que diera un poquito de volumen, lo pego en la base y ya tengo. Ahora voy a cortar uno de los titulitos que a mí me encantan, estos títulos de cartón de Tim Holtz. Los corto en esquinita un poco para que tenga así como un poquito de ángulo, la verdad que me gusta mucho cómo queda así. Limo bastante para desgastar, aplico tinta Distress en tonos marrones y ya lo tengo. Toques finales que no pueden faltar, el Liquid Bells, color cobre, unos puntitos todo alrededor en la caja superior. Y de último puesto pues los Crystal Drops de mi colección Bloomsbury, que los he pegado. Os aconsejo sobre todo, como hay tanta tinta, para que luego no se despeguen al secarse totalmente las tintas, con un poquito de craft glue, y la verdad que le dan un toque increíble. Y ahora sí, ya con este último toque, con los Crystal Drops, que no pueden faltar, y os aconsejo que los compréis y utilicéis en vuestros trabajos porque os va a gustar un montón cómo queda ese resultado final con los Crystal Drops de Bloomsbury de mi colección. Y damos ahora sí por rematado y totalmente terminado este trabajo.
Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya divertido, que hayáis aprendido algo sobre el Sims 3 y también que hayáis descubierto y os hayáis enamorado, como yo, de este nuevo tono. Así que nada, espero que os haya gustado, hayáis disfrutado y no olvidéis, para seguir disfrutando de este vídeo y muchos más, suscribiros, dejar vuestro like y comentarios con todas las dudas y comentarios que queráis. Nos vemos, hasta la próxima.